diputado Ignacio Mier Velasco, el coordinador de los legisladores de Morena, a quien saludo esta tarde y le agradezco mucho. Ignacio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Al contrario, para mí es siempre un gusto poder dirigirme a tu auditorio y tratar este tema que es de interés para la vida nacional. Claro, ¿qué te parece si comenzamos aclarando lo que se dijo, lo que no se dijo? Primero, tú dijiste que esto podrá quedar por ahí de abril, ya debidamente cubierto en términos legislativos, porque es un asunto de cambio constitucional, donde intervienen 17 congresos de los estados, etcétera. Y salió por ahí el coordinador, más bien el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez, a decir, no, eso es falso. No, digamos que los dos tenemos razón. La Comisión de Energía ve hasta el ámbito de su responsabilidad en la Cámara de Diputados, donde ellos su trabajo concluye con la elaboración del dictamen, someterlo a consideración del Pleno a través de su presentación en la mesa directiva, y votándolo la Cámara ya lo turna como minuta antes de que concluya el periodo al Senado de la República. Antes del 15 de diciembre. ¿Perdón? Sí. Antes del 15 de diciembre. Antes del 15 de diciembre, porque concluye el periodo, se tiene que estar enviando. Bien, entra en receso la Cámara de Diputados y de Senadores, las dos cámaras, entran en receso y se reanuda en febrero. En febrero lo estaría recibiendo el Senado de la República, votándolo, y en su caso remitiéndolo a los estados, a los congresos estatales, y eso nos permitiría poder elaborar un proyecto de que todo el proceso legislativo que regresa a la Cámara, una vez que lo aprueben al menos 17 de los 32 congresos de nuestro país, al regresar a la Cámara, ya en la Cámara de Diputados, se puede hacer la declaratoria de publicidad, es decir, que se informe a los mexicanos que la reforma constitucional en materia eléctrica ha concluido y surte efectos. Ahí sí estamos hablando de que esto podría ocurrir en abril, hasta abril. En digamos, abril, ¿no? sí, de acuerdo a los tiempos, sí, estaríamos en abril, de acuerdo a todo el proceso y trámite legislativo que, repito, implica que lo reapruebe antes de que concluya el año la Cámara de Diputados, se remita al Senado, y una vez que el Senado lo discute y en su caso lo apruebe, lo envíe a los congresos de los estados. Eso fue lo que yo expliqué, y en el caso se distorsionó porque se confundieron precisamente que en la Cámara se iba a discutir hasta abril, en la Cámara de Diputados. Pero no, en la Cámara de Diputados estamos preparados. Mañana sesionan, le informa a los mexicanos, mañana sesiona la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Energía. Son las dos comisiones que tienen que elaborar el dictamen, pero lo van a hacer previo a amplio debate. Mira, lo que más queremos es que esto se discuta, que no sea como en la reforma del 2013, que lo hicieron en 40 minutos y lo hicieron en la madrugada, aprovechándose de una fecha significativa en México, que es el 12 de diciembre. Y lo hicieron en ese momento. Nosotros no, nosotros hemos dicho, y quiero aprovechar, si me das oportunidad, claro, lo importante que es para México, hacer nuevamente un llamado, una convocatoria, como sucede en cualquier congreso del mundo, a los dueños de las empresas generadoras de energía en nuestro país, tanto a los independientes como a los generadores en autoabasto, para que acudan a la Cámara. Si creen que estamos lastimando sus intereses, si consideran que estamos mintiendo cuando decimos que le están generando la competencia desleal, un quebranto, a ti, Pepe, y a todos los que nos escuchan, a las comadres, a los que hoy nos escuchan, que van manejando sus vehículos, que son choferes que llegan a su casa y tienen que prender la luz. Nosotros, todos los mexicanos, nos está costando 435 mil millones de pesos al año. Esos 435 mil millones de pesos es el equivalente a la pensión de más de 20 millones de adultos mayores, o dicho en otras palabras, lo que se destina a adultos mayores en 2 años. En 2 años. Por eso queremos que se debata, que se haga ampliamente. Correcto. Ahora, yo te pregunto, Ignacio Mier, entonces, ¿no das crédito a lo que hoy se publica señalando que
el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, estuvo ayer un largo rato en Palacio Nacional, se entrevistó con el presidente de la República, trataron el tema y que esto habría desanimado a Andrés Manuel López Obrador a retrasar el tema del debate por la reforma eléctrica. ¿No le das crédito? No, yo respeto la relación que debe existir entre los dos países. Estados Unidos, sin lugar a dudas, además de ser un país muy importante en el concierto mundial, es el principal socio comercial de México, es nuestro vecino, 3,000 kilómetros nos unen con ellos. Buena parte de mexicanos viven en Estados Unidos y tenemos una relación histórica. Pero México es un país soberano. La Cámara de Diputados analiza y valora lo que le conviene a México. Y quiero decir, para tranquilidad de los congresistas norteamericanos y de su representación diplomática en México, que los 4 capítulos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que se refieren a las cuestiones energéticas, ninguno de ellos está violentando, al contrario. Uno de ellos se refiere a que no puede haber corrupción en los contratos y en la generación y explotación de los energéticos, y que ellos tienen la preocupación de que debemos de velar de que no haya ningún atisbo de corrupción. Por otro lado, la libre competencia está establecida en uno de los capítulos, y uno de ellos, el 8º, establece con precisión que los 3 países, tanto Canadá, Estados Unidos como México, se reservan su derecho a realizar sin restricciones los cambios constitucionales, siempre y cuando no contravengan las inversiones ni pongan en riesgo los contratos establecidos. Y el otro capítulo se refiere a la libre competencia. Entonces nosotros estamos abiertos a explicarle a todos, abiertamente, y si hay errores, si pudiera haber omisiones o que se está poniendo en riesgo inversiones, también tenemos el criterio suficiente para rectificar. Pero te puedo asegurar, después de haber hecho una revisión puntual de los 4 capítulos y el contenido de la reforma, no se está poniendo en riesgo ni las inversiones, y sí lo que estamos haciendo es garantizar una plena competencia en el mercado eléctrico que beneficie a los mexicanos, que la gente, tú, yo, todos los mexicanos, podamos tener energía limpia, energía barata, y además que podamos los mexicanos iniciar una transición energética. Para el año 2050, el 90% de las actividades en nuestro país, desde las actividades domésticas, agrícolas hasta las industriales, el principal combustible será la electricidad. Y para la generación de... Perdón que te interrumpa, Ignacio Mier, entendemos, porque hay que entrarle, claro, al cuerpo del contenido fundamental de la reforma, pero ahora lo que estamos preocupados todos los mexicanos es qué va a pasar con este proceso legislativo, toda vez que ha habido una enorme cantidad de comentarios negativos, incluso quien fuera Carlos Ursúa, quien fuera secretario de Hacienda, el primer secretario de Hacienda con el presidente López Obrador, criticó duramente esta reforma energética que se está planteando. En fin, ha habido muchas críticas y también, aclaro, habrá quienes la defienden, como es tu caso. Pero te quiero preguntar esto. Hoy decía el dirigente del PRI en la Cámara de Diputados, estaba diciendo Rubén Moreira, que ellos, la oposición, va por México, no van a votar nada hasta después de las elecciones del año que viene. ¿Qué opinas al respecto? Porque también lo respeto, es mi amigo, tuve ya comunicación con él y también se dejó llevar por las líneas ágata de algunos medios de comunicación, Pepe, y yo lo entiendo. Sí. El mercado eléctrico mexicano, solo la factura vale 800,000 millones de pesos. Y toda la industria eléctrica en México, las plantas generadoras, todas las redes de transmisión que le costaron 90 años a los mexicanos, cuesta toda la industria 7.9 billones. Es un mundo de dinero lo que está en juego. Y no queremos, los mexicanos que pensamos que México es una nación importante, que debemos de asumir con responsabilidad nuestro cargo como diputados,
y que el interés es cuidar los intereses de México, no podemos nosotros asustarnos ante ese tipo de presiones. No vamos a poner en riesgo la inversión privada, vamos a cuidar jurídicamente a nuestro país, pero sobre todo vamos a cuidar a los mexicanos, que no nos saquen, que no nos pase lo que España. 3 empresas controlan las tarifas en España. España está viendo una crisis y nos mandan a decir a nosotros. En Estados Unidos, la generación de energía la ejecutan, la despachan, contrario a lo que está sucediendo en México. Entonces hay que tener un sentido práctico y un profundo amor a México. Por eso yo digo, no nos crean, piensen que estamos diciendo mentiras, que Ignacio Mier no está hablando con la verdad, pero entonces debatámoslo. Y si yo estoy diciendo una mentira y estoy actuando en contra de los intereses de mí, yo pido licencia, pero reto nuevamente, o no reto, porque no estoy para retar, sí para convocar, como representante popular en México, como integrante de un grupo parlamentario y miembro del Congreso mexicano, yo invito nuevamente, porque no he tenido respuesta, Pepe, a los dueños de los generadores independientes de energía, a los dueños de la generación para el autoabasto, que acudan. Los vamos a citar formalmente, vamos a hacer una convocatoria para que vayan, que estén los medios de comunicación para que debatamos las cuestiones técnicas, financieras, sociales de la generación que están eléctrica que están produciendo de cara a los mexicanos. Y ahí definamos con precisión y vamos a aclarar. Queremos que la industria eléctrica en México sea suficiente, sea limpia y a buenos precios. Pues estaremos en contacto, Ignacio Mier, si nos permites, dándole seguimiento a todo esto. Entiendo que en este momento la prioridad es sacar adelante el presupuesto del presupuesto de egresos, pero terminando esa etapa durísima, va a ser una batalla larga. Le van a entrar ustedes, antes de que termine entonces el periodo ordinario de sesiones, le van a entrar ya a la discusión de los temas, a elaborar el dictamen, a hablar parlamento abierto, todo esto, para ver de cerca el tema de la reforma. Quedará mucho de qué hablar por todo lo que implica. Te agradecemos mucho, Ignacio Mier, que nos hayas permitido esta llamada. Gracias, gusto en saludarte. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.